Buenos días, estudiantes y compañeros. Mi nombre es Paula Andrea y soy de grado 11. Hoy les vengo a presentar el idealismo según Kant, es decir, el idealismo trascendental. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el idealismo? El idealismo es una corriente filosófica que va en contra del materialismo, es decir, que para comprender la realidad no basta con el objeto que es percibido por los sentidos, sino las ideas que surgen de él también son importantes. Como por ejemplo, una USB. La USB puede tener una forma rectangular o también cuadrada, puede ser lisa, rugosa, puede tener cualquier forma, y eso es lo que nuestros sentidos perciben. Pero lo más importante es ir más allá de lo que experimentan nuestros sentidos, que son, por ejemplo, las preguntas que surgen de dicho objeto, como por ejemplo, ¿qué contenido tiene esa USB? ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona? Esas son preguntas que surgen del idealismo. Ahora que conocemos qué es el idealismo, ahora vamos a hablar del idealismo trascendental, en el cual su principal expositor, su principal representante fue Kant, y sostuvo que para obtener el conocimiento, es decir, el conocimiento depende de dos factores, del fenómeno y del noúmeno. En este momento se estarán preguntando qué es un fenómeno y aún más qué es un noúmeno. Bueno, ahora mismo se los voy a explicar. Un fenómeno es cualquier manifestación de los sentidos, es decir, lo que podemos percibir de manera empírica. Y ahora, lo más esperado, ¿qué es un noúmeno? Un noúmeno es lo pensado, es un pensamiento que no se puede obtener de manera empírica o no se puede obtener por medio de los sentidos, es decir, que depende de la intuición intelectual de la persona. Como por ejemplo de lo que hablaba al principio, una USB tú la puedes ver, la puedes tocar, puedes saber, conocer su forma. Eso ya es algo un conocimiento que obtienes de manera empírica, claramente. En general, el idealismo trascendental se basó, al igual que el alemán, es que estos postulados se relacionan tanto. El alemán, el subjetivo, y este que es el trascendental, tienen demasiada relación por esto mismo que les estoy diciendo. Kant participa en todas ellas. En sí, el idealismo se basa en priorizar el pensamiento sobre la sensación. Para ellos lo más importante es tu opinión, tu concepción de el mundo en sí. Como dice el idealismo subjetivo, las ideas existen en la mente de la persona y no en un mundo independiente. Es decir, las ideas dependen de la subjetividad del ser que las percibe. Tú no ves lo mismo que yo veo. Por ejemplo, yo puedo ver que la pared es de color blanco, puedo ver que la pared es de color negro, como esta, en realidad es un closet. Pero hay personas que para ellos es una realidad diferente. Por ejemplo, pueden ver esta pared de color verde, y eso ya es algo que tú sabes porque lo conoces empíricamente, lo estás usando los sentidos para conocer eso. Pero ¿por qué sabes que tu realidad no es la misma que la de esta persona que la está viendo de otro color? Puede que la persona sea daltónica o tenga problemas de vista o muchos factores, y eso ya depende de la
realidad subjetiva de esta persona. En sí lo que trataba de hacer Kant con esta filosofía del idealismo trascendental es fusionar lo que conocemos como racionalismo y empirismo en una sola corriente. Por eso a veces dicen que el idealismo es una aglomeración de varias corrientes y no está mal, de hecho es cierto. El racionalismo y el empirismo crearon lo que hoy conocemos como idealismo. Y es que, ¿cómo vas a conocer el porqué, la función de cualquier objeto si ni siquiera tienes conocimientos empíricos de estos? Y también, no basta con conocer dicho objeto empíricamente. Es como ver un celular pero jamás haberlo usado, jamás haber descargado una app. Como ustedes pueden observar, escuchar lo que dije hace un momento, ustedes dirán, ¿y qué con los conocimientos que están fuera de los sentidos? Pues para Kant, el conocimiento o el tratar de conocer estos y su naturaleza solamente trae más que problemas, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo con esta postura. Además de que dice, más aún en un nivel de pensamiento y de reflexión separado, la experiencia sensible, el conocimiento en sentido estricto es imposible. Tan imposible que en casos extremos se caen en ilusiones absurdas, en falacias y contradicciones. Bueno, cuestionable es, porque como decía Descartes, siempre hay que dudar. Bueno, pero esto no quiere decir que la razón no tenga que concebir ideas por su parte, o sea, la razón es independiente, también puede ser independiente del empirismo. Para Kant, la razón solamente funciona por tres partes: el mundo, el alma y Dios. ¿A qué me refiero con estas tres partes? Del mundo, el alma y Dios. Bueno, que estas tres partes no pueden ser concebidas empíricamente. No se nos ha dado un don para sentir lo que puede ser un Dios o el alma. No lo podemos percibir mediante los sentidos. Solamente podemos usar la razón para medio poder darle un sentido a estos tres conceptos, a estas tres ideas. Y ahora una pregunta: ¿es la apariencia un reflejo confiable de la realidad? Pues según lo que propone Kant, no, porque no basta con el conocimiento empírico que se tiene de dicho objeto como la apariencia, ya que la apariencia hace parte de los sentidos, ¿no? Aquí va otra pregunta: ¿podemos conocer las cosas en sí mismas más allá de lo que percibimos? Kant llegó a un rotundo no. Es decir, a pesar de las cosas que percibimos o que creemos, no podemos percibir la realidad en sí misma. Es decir, no sabemos con certeza nada de la realidad, como decía anteriormente. Y esto nos puede producir problemas, pensar en ello. Entonces, por eso solamente, como decía Kant, solamente debemos pensar en aquellas cosas en las que sí podemos conocer, como son los objetos. Cuando Kant se refiere a lo que llamamos como Dios, alma o mundo, se refiere a todo aquello que no podemos conocer mediante los sentidos y tampoco racionalmente, porque puedes darte una idea de lo que es Dios, pero con certeza no puedes saber qué es Dios, o
la realidad en sí. Según Kant, por mucho que queramos conocer la realidad en sí, jamás podremos. Que solamente podemos conocer nuestros fenómenos, lo que percibimos mediante los sentidos, lo que podemos tocar y lo que pensamos empíricamente. Pero entonces hablemos de la realidad. Si la realidad son solamente aquellas cosas que puedes oler, que puedes tocar, que puedes sentir, entonces la realidad solamente se queda aquí. Entonces la forma del mundo que experimentamos depende de la forma en la que cada mente funciona, según Kant. Remitámonos a la caverna de Platón. Dos personas están atadas en una cueva en la cual hay fuego y hay títeres que reflejan en la pared figuras y solamente pueden ver estas figuras reflejadas en la pared. Estas personas que están atadas creerán que esa es la realidad, pero claramente la realidad es que están atadas y solamente pueden ver esas figuras y no se darán cuenta sino hasta que alguien los tome y los saque de la cueva y vean la realidad que tienen. Esto es parecido a la película de Matrix, donde Neo y Morfeo se despierta y conoce el mundo real, no el que creían que era real, y ven que en realidad hay maquinaria lo suficientemente buena para mantener a millones de personas con vida, porque estar en una realidad que no es realmente la realidad en sí misma, como diría Kant. La realidad, según Kant, entonces es subjetiva, es decir, no todos percibimos la realidad de la misma manera, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen que hay una sola realidad? ¿Mm? ¿Hay varias realidades o solamente hay una? Porque si es subjetiva, entonces hay demasiadas realidades, hay una realidad en cada persona. Una duda que sé que muchas personas están teniendo es que, ¿por qué para Kant el mundo es algo complejo, es algo que no podemos conocer con certeza? Bueno, el mundo, además de que hace parte de la realidad, pues, por ejemplo, yo no puedo estar en varios lugares a la vez. Si yo soy una persona que jamás he viajado a ningún otro país, ¿cómo sé con certeza de que estos existen? Nada más los he visto por imágenes, por cosas que me han dicho, pero yo en sí no he vivido una experiencia de aquellos lugares. Y además, ¿cómo sé de que existen otros planetas si jamás he salido al espacio? Para ponérselos de una manera mucho más gráfica, las personas que se hayan visto la película Coraline, la puerta secreta, en la parte en donde Coraline estaba en la casa, en la otra casa, el mundo era un solo círculo, era muy pequeño y el mundo cada vez cambiaba con respecto ella caminaba, es decir, ella solamente veía las cosas que él necesitaba ver, que el mundo quería que ella experimentara, o la bruja más bien, no el mundo. El mundo sería en el caso de nosotros. O bueno, no necesariamente el mundo, también hay una parte que no podemos presenciar ni empíricamente ni racionalmente, que es lo que llamamos como un Dios. Ahora hablemos de el mundo de los fenómenos. Si yo tengo un celular agarrado en mis manos, si lo suelto,
sé que caerá hacia abajo. Es algo que, según Kant, ya sabemos. Pero, ¿cómo sabemos esto antes de que pase? Según Kant, es porque el mundo está gobernado por leyes deterministas, como por ejemplo las leyes de la física.